Si has estado escuchando noticias de la bolsa de valores hoy, pues de seguro escuchaste lo que todos están comentando. Tesla es el centro de atención, pues en menos de 30 días el precio de la acción ha crecido en un escandaloso 50%. ¿Pero por qué? Y lo más importante es que Tesla realmente lo vale. ¿Quieres saber? Quédate y en unos minutos te cuento todo. Desde su creación, Tesla ha sido causa de controversia. Tesla es la primera compañía fabricante de automóviles en ir pública en la bolsa de valores desde que lo hizo Ford en 1956. Y el precio inicial de las acciones era menos de $20 por acción. Desde ese momento, Tesla ha crecido exponencialmente, llegando a valer $1.643 por acción en julio 20. Pero surge la pregunta, ¿realmente vale la compañía ese precio en la bolsa de valores? ¿O es todo una burbuja? Vamos a investigar un poco. Lo primero que voy a hacer es tratar de determinar el valor justo de la compañía usando el análisis fundamental. Para ello, voy a empezar por tratar de determinar el valor intrínseco de cada acción usando la estrategia de inversión por valor. Según lo que veo, el valor intrínseco de cada acción de Tesla, usando el modelo de flujo de efectivo con descuento, es de $20 por acción. Usando otros indicadores, veo que el radio de precio por ganancias es de 771 y lo recomendado para una inversión sólida es que este valor sea menor que 15. Recuerden que esta relación nos dice qué proporción hay entre el precio que pagamos por cada acción en la bolsa y las ganancias que esta acción nos proporciona. Otros factores para valorar una compañía en la bolsa de valores son el retorno de capital y el retorno sobre la inversión. En el caso de Tesla, el retorno sobre capital es de un negativo 2.5%, muy lejano del 15 al 20% esperado en una buena inversión, mientras que el retorno sobre la inversión es un negativo 0.90%, también bastante lejano de lo que se espera sea de un valor de 5. En general, podemos asumir con cierto nivel de certeza que el precio justo de Tesla por acción asciende a cuando más un valor de entre 20 y $40. Esto aún representa una diferencia de más de $1.500 comparado con el valor al que se vende la acción en la bolsa de valores hoy. ¿Por qué? Si todas las señales negativas son tan visibles, ¿cómo es posible que Tesla haya llegado a valer tanto en la bolsa de valores para tener ese precio hoy? Bueno, primero tenemos que recordar que la bolsa de valores no se rige por los datos que se encuentran en los libros financieros de la compañía. Si fuese así, pues simplemente todos sabríamos el valor justo de cada acción y no hubiese compras ni ventas de acciones, pues generalmente todos estaríamos de acuerdo en un mismo precio. La bolsa de valores se rige por la oferta y la demanda. Si una compañía logra atraer la atención de los inversionistas del mundo entero, pues la demanda va a subir, por lo que consiguiente hará subir el precio de la acción en la bolsa de valores. Si por el contrario la compañía no genera suficiente atención, pues el precio de la bolsa decae. Pero generar atención no es simplemente poner el CEO de la compañía a bailar en un escenario delante de miles de personas. No, tiene que haber resultados tangibles también. Tesla recientemente ha recibido una sólida demanda en el país con más población del mundo, China, con 1.42 billones de personas, lo cual significa que Tesla acaba de incorporar 1.42 billones de posibles clientes. Por otro lado, las ventas en China de Tesla se incrementaron en un 161% en el 2019, lo cual representa 40.000 nuevos vehículos. Y a pesar de la reciente pandemia global, la cual frenó las ventas de la compañía en un 42%, Tesla ha regresado a su éxito poniendo récord de ventas en marzo y abril. Y claro, Tesla no hizo todo esto por milagro. El gobierno de China, el cual en épocas anteriores imponía fuertes impuestos a los vehículos importados desde Estados Unidos, ha permitido que Tesla fabrique sus autos en Shanghái y además le dio a Tesla 1.6 billones de dólares en préstamos para ello. Y ya en agosto de 2019, Tesla tenía su Gigafactory produciendo vehículos en China. Todo esto significa mucho dinero para Tesla y para China. Hoy, Tesla es responsable del 30% de los vehículos eléctricos vendidos en China. Y este número se espera que crezca aún más, ya que sus vehículos disfrutan de un 10% de descuento en impuestos, más un subsidio del gobierno de $3.560 para los consumidores. Pero ¿es todo esto suficiente como para crecer en cerca de un 200% desde el principio de año? Pues en mi opinión no. Tesla está hoy en lo que se llama un bull market y como casi todos los bull markets, sus razones son infundadas.
Definitivamente Tesla no guarda en sus libros valor suficiente como para justificar el precio de sus acciones en la bolsa. Y aunque sus ventas son extremadamente saludables, no existe una razón tangible para valorar la compañía si en la bolsa de valores. Hay que recordar que siendo Tesla una compañía de tecnología, su valoración precisa en la bolsa es un poco más difícil que las demás, ya que como muchas de las compañías de este sector, está basada más en factores no tangibles, como su CEO y sus pronósticos de ventas. Las compañías de este tipo tienden a tener altas valoraciones debido al potencial que tienen para generar inmensas ganancias de forma rápida y porque el costo de participar es pequeño. En mi opinión, Tesla ya maduró en esta situación, por lo cual hace de este un buen momento para vender. Pero de nuevo, esta es mi humilde opinión. Y bien puede suceder que el precio de Tesla siga subiendo hasta llegar a los $6,000 por acción. Recuerda que el precio de cada acción en la bolsa de valores hoy es el resultado de la oferta y la demanda que esta acción tenga. Recuerda también que esta relación de oferta y demanda puede cambiar de la noche a la mañana. Y cuando eso suceda, la caída de precio de Tesla va a ser mucho más que estrepitosa. Mientras tanto, los seguidores de la compañía van a seguir motivando para crear mucha más expectativa y hacer que el precio de las acciones en la bolsa siga creciendo. Y uno de los argumentos que pueden emplear para ellos son las ganancias por acción declaradas por la compañía en el segundo cuarto de este año, las cuales ascienden a $2.18 por acción en unas ventas de $6 billones. Todo esto cuando el pronóstico era que reportara una pérdida por acción de 12 centavos y ventas de $5.12 billones. Cada compañía que vence las expectativas siempre genera mucha atención en la bolsa, ya que esto es uno de los factores fundamentales que más atrae a los inversionistas, la capacidad de generar ganancias estables. Pero por sobre todo, Tesla tiene hoy ese valor en la bolsa de valores debido a un solo factor. Tesla sin duda se ha convertido en un líder del mercado automovilístico, un mercado que ha sido dominio exclusivo por más de 70 años por un puñado de compañías. Compañías que hoy tienen en Tesla un fuerte competidor y sobre todo un ejemplo a seguir. Hoy casi todos los grandes fabricantes automovilísticos tienen o están desarrollando su propia línea de vehículos eléctricos o híbridos para hacer competencia con Tesla, la cual domina sin rivales la venta de vehículos eléctricos en Estados Unidos y probablemente en el mundo. Todo bajo la increíble visión y carisma de uno de los genios de nuestros tiempos, Elon Musk. Y aunque todo esto te puede sonar maravilloso, de nuevo hay que poner los pies sobre la tierra. Porque aunque Tesla es una genial historia y todos estamos a favor de una iniciativa que ayude a mejorar el medio ambiente, la bolsa de valores es un monstruo completamente diferente. Cada vez que yo considero hacer una inversión en cualquier compañía, me hago siempre la misma pregunta. ¿Qué haría Warren Buffett? Por suerte, esta vez no tengo que imaginarme la respuesta. En una entrevista en mayo de este año le preguntaron a Buffett si alguna vez invertiría en Tesla. Y la respuesta fue corta y concisa. No. Y creo saber cuál es la razón por la cual Warren Buffett nunca invertiría en Tesla. Warren Buffett siempre ha sido un seguidor de la estrategia de inversión por valor y se ha mantenido alejado de inversiones de alto crecimiento. Y no es nada personal. Buffett tampoco ha invertido jamás en Google, Netflix o en otras compañías similares. ¿Recuerdas cuál era la idea detrás de la estrategia de inversión por valor? Pues la idea era crear una forma segura de invertir en la bolsa de valores usando un análisis fundamental. Para ello, el paso principal era determinar el valor intrínseco de cada acción usando los datos financieros de la compañía y así poder determinar si el precio al que se venden las acciones en la bolsa en ese momento era justo o no. Básicamente, la estrategia de inversión por valor nos permite valorar una compañía por sus métricas, dejando afuera todo el ruido que la prensa, los anuncios, el club de fans y las extravaganzas de un CEO excéntrico que solo tienen un simple propósito: llamar la atención. Aquí te dejo un video que habla más de la estrategia de inversión por valor. Es por eso que los seguidores de esta estrategia, como Warren Buffett, se mantienen alejados de las compañías como Tesla, Google o Netflix, porque simplemente el método de valoración que emplean se centra en números concretos y no en expectativas futuras. En el caso de Tesla, sus inversores creen ciegamente que la compañía va a dominar el mercado de los vehículos eléctricos y que sus ventas va a ser un éxito por mucho tiempo más. Y puede ser que tenga razón. Como dije antes, Tesla es una compañía que ha demostrado ser un gigante en su campo, pero poco a poco sus competidores empiezan a surgir de las sombras. Compañías como Fisker, Rivian, Nikola, Faraday Future y Lucid ya han hecho sombra al gigante de Tesla. Es por eso que considerar una inversión basándonos en factores
puramente subjetivos, sin tener en cuenta detalles financieros, es, en mi opinión, un riesgo innecesario. Y personalmente, prefiero alejarme de los cantos de sirenas de lo que está de moda y concentrarme mejor en lo que me genera un flujo de dinero estable y seguro. Y eso es otra de las cosas que me preocupa de Tesla, que por el momento, de todo el dinero que la compañía está generando, nada va a sus inversionistas. No hay pagos de dividendos y es muy probable que nunca los haya. En resumen, mis amigos, en mi opinión, creo que este es un mal momento para considerar invertir en Tesla en la bolsa. Y por otro lado, un excelente momento para vender esas acciones que compraste hace 6 meses. Hasta el mismo Elon Musk cree que el valor de las acciones de Tesla en la bolsa de hoy está sobrevalorada. Amigos, gracias por quedarte hasta este final. Si te gustó el video, por favor regálanos un like para ayudarnos con el algoritmo de Google. No olvides suscribirte para que no te pierdas el próximo video. Recuerda dejarme tus preguntas, sugerencias y opiniones en los comentarios. Y que también me puedes contactar en mi página de Facebook. Te dejo el enlace en la descripción. Una vez más, gracias por todo y nos vemos.